El control disfrazado de protección es violencia. A veces, las acciones que parecen motivadas por el cuidado esconden deseos más oscuros de dominación y sometimiento. En el corazón de muchas familias que se rompen, la herida más profunda no es visible a simple vista. Se esconde en las palabras no dichas, en los silencios impuestos, en los vínculos que alguien manipula hasta volverlos irreconocibles. Esta es la historia de un secuestro emocional, donde el amor utiliza máscaras y el dolor se vuelve rutina. Lucía siempre había sido una madre dedicada. Desde el nacimiento de Sofía, su vida giró en torno a su hija. Daniel, el padre, compartía ese amor, pero los caminos de ambos se fueron separando con el paso de los años. Las discusiones se volvieron frecuentes, cada vez más amargas, hasta que la convivencia se hizo imposible. La separación fue inevitable, y aunque dolorosa, prometieron ante Sofía que siempre estarían para ella, que nada la alejaría de ninguno de los dos. Pero las cosas nunca son tan sencillas cuando las emociones se desbordan y la confianza se pierde. Lucía, al principio, aceptó la custodia compartida, aunque en su interior sentía una punzada cada vez que veía a Sofía abrazar a su padre con la misma intensidad que a ella. Comenzó a preguntarse si su hija podría quererla menos, si Daniel podría ganarse un lugar en el corazón de Sofía que ella consideraba solo suyo. La duda se convirtió en temor, y el temor en una determinación silenciosa. Una tarde cualquiera, mientras Daniel esperaba en el parque para ver a su hija, un mensaje seco llegó a su teléfono. «Nos mudamos. No puedo seguir así. Sofía estará bien». El mundo de Daniel se quebró en un instante. Intentó llamar, escribir, buscar alguna explicación, pero Lucía no respondió. En cuestión de días, el apartamento quedó vacío. No había señales, no había despedidas, solo el eco de una promesa rota y la ausencia de Sofía. El tiempo se volvió un enemigo implacable. Daniel buscó respuestas, pero la distancia y el silencio de Lucía lo dejaron impotente. Finalmente, accedió a una videollamada, la primera en semanas. Su corazón latía con fuerza al ver la imagen de Sofía en la pantalla, pero algo era diferente. Ya no era la niña que corría a abrazarlo. Ahora miraba con desconfianza, buscando permiso antes de hablar, como si temiera decir algo indebido. «Sofía, te extraño mucho. ¿Cuándo podré verte?», preguntó Daniel, luchando por mantener la voz firme. Sofía desvió la mirada, buscando con los ojos a alguien fuera del alcance de la cámara. Su voz tembló. «Mamá dice que no puedo hablar de eso. Lo siento, papá». El silencio cayó como una losa. Daniel sintió cómo la distancia entre ellos se volvía un abismo. No solo estaban separados por kilómetros, sino por un muro invisible construido a base de palabras prohibidas y afectos interrumpidos. La videollamada terminó pronto, demasiado pronto. Daniel quedó solo frente a la pantalla oscura, sintiendo cómo la desesperación lo arrastraba hacia el fondo. Lucía, desde la distancia, justificaba sus acciones como protección. Decía a quienes la rodeaban que solo buscaba lo mejor para Sofía, que Daniel era una influencia negativa, que la niña necesitaba estabilidad. Pero en el fondo era el miedo a perder el control lo que guiaba cada decisión. El control disfrazado de protección es violencia. Una violencia que no deja moretones visibles, pero que hiere el alma y desgarra los lazos más sagrados. El secuestro emocional no siempre implica encierros físicos ni amenazas abiertas. A veces, basta con manipular la percepción, con sembrar la duda, con restringir el contacto bajo la excusa del amor. «Mamá dice que no puedo hablar de eso». Una frase sencilla, pero capaz de amputar una relación, de convertir el cariño en terreno minado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Daniel cayó en una depresión profunda. El sentido de su vida, Sofía, se había esfumado detrás de una pantalla y de decisiones ajenas. Su entorno intentaba animarlo, pero el dolor era demasiado grande. Cada rincón de su casa le recordaba a su hija. El peluche olvidado en el sofá, los dibujos pegados en la nevera, la bicicleta que ya nadie usaba.
La alienación parental es una forma de violencia silenciosa, difícil de probar, pero devastadora en sus efectos. Consiste en manipular a un hijo para que rechace a uno de sus progenitores, generalmente tras una separación conflictiva. El niño, convertido en rehén emocional, aprende a desconfiar, a temer, a rechazar a quien antes amaba sin reservas. La herida no solo afecta al padre o madre excluido, sino que marca de por vida al menor, privándolo de su derecho a amar y ser amado en libertad. Daniel, sumido en la tristeza, comenzó a cuestionarse. ¿Había hecho algo mal? ¿Era, de verdad, una mala influencia para Sofía? ¿Por qué Lucía había decidido arrancarla de su vida de manera tan abrupta y radical? El dolor de la pérdida se mezclaba con la culpa, hasta que, poco a poco, emergió una verdad incómoda. Su amor por Sofía no era menos válido por los errores del pasado. Tenía derecho a ser su padre, a verla crecer, a compartir con ella momentos y recuerdos. La alienación parental no se combate con resignación, sino con valentía. Es necesario reconocerla, denunciarla y buscar ayuda. El silencio es cómplice de la injusticia, y cada día que pasa sin actuar refuerza el control del manipulador. Daniel, tras meses de sufrimiento, decidió que no podía rendirse. Buscó asesoría legal, se informó sobre sus derechos y comenzó una batalla que, sabía, sería larga y dolorosa. La sociedad tiende a minimizar estos casos. Se asume que los niños son felices si están con su madre, que los cambios son inevitables tras una separación, que los padres ausentes lo son porque así lo quieren. Pero la realidad es mucho más compleja. El derecho de los niños a mantener relación con ambos padres es fundamental para su desarrollo emocional y psicológico. Negarles ese derecho es una forma de violencia, aunque esté disfrazada de protección o de amor. Sofía, por su parte, vivía una confusión constante. Extrañaba a su padre, pero sentía que debía ocultarlo. Cada vez que preguntaba por él, Lucía desviaba la conversación o lanzaba comentarios sutiles que la hacían sentir culpable por extrañar a Daniel. Él está lejos porque así lo decidió. Tú ahora tienes una nueva vida aquí. Las palabras se volvían cadenas invisibles, atando su corazón a una sola versión de los hechos. La alienación parental no solo destruye relaciones, sino que siembra inseguridad y miedo en los niños. Sofía empezó a reprimir sus sentimientos, a desconfiar de sus propios recuerdos, a temer que amar a su padre significara traicionar a su madre. La lealtad dividida la desgarraba por dentro, y sus noches se llenaron de pesadillas y preguntas sin respuesta. Daniel no se resignó. Cada noche, antes de dormir, miraba una foto de Sofía. Era una imagen de tiempos felices, ambos riendo, abrazados, despreocupados del mundo. Esa foto se convirtió en su faro, en la promesa de que un día volverían a encontrarse. No importaba cuánto tiempo pasara, ni cuántos obstáculos pusiera Lucía en el camino. Daniel sabía que su hija lo necesitaba tanto como él a ella. La lucha contra la alienación parental es dura, pero no imposible. Requiere coraje, paciencia y, sobre todo, el apoyo de una sociedad que reconozca esta forma de violencia. No basta con mirar hacia otro lado o justificar las acciones de quienes manipulan a los hijos en nombre del amor. Es necesario denunciar, visibilizar, acompañar a quienes sufren en silencio. El control disfrazado de protección es violencia. Cuando un progenitor decide unilateralmente apartar al hijo del otro, está vulnerando derechos fundamentales. No se trata solo de cambiar de ciudad o de restringir llamadas. Se trata de arrebatar la posibilidad de construir recuerdos, de compartir aprendizajes, de crecer juntos. Se trata de robarle al niño una parte de su identidad, de su historia, de su ser. En la última escena, Daniel, con el rostro marcado por la tristeza pero también por la determinación, sostiene la foto de Sofía entre sus manos. Susurra una promesa que es, al mismo tiempo, una declaración de amor y de resistencia. Te encontraré, Sofía, no importa cuánto tiempo pase. Y en ese momento,
la esperanza renace. Porque ningún muro, ninguna distancia ni ningún silencio impuesto puede borrar el amor verdadero. La lucha por reencontrarse es también una lucha por la verdad, por la justicia, por la dignidad de quienes se niegan a ser borrados de la vida de sus hijos. Reconocer y denunciar la alienación parental es un deber de todos. No podemos permitir que el control, disfrazado de protección, siga destruyendo vidas desde el silencio. Cada niño tiene derecho a ambos padres. Cada padre o madre tiene derecho a amar y ser amado por sus hijos. Denunciemos la violencia invisible. Rompamos el ciclo de manipulación. Solo así podremos construir familias más sanas, más libres, más felices. La historia de Daniel y Sofía es la historia de miles de familias que, cada día, enfrentan el secuestro emocional. Es una llamada a la acción, un grito de auxilio y, sobre todo, una invitación a no rendirse jamás. Porque el amor, aunque sea puesto a prueba, siempre encuentra el camino de regreso.